Saludo con muchísimo gusto al periodista Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Nos tienes preparados varios temas el día de hoy. Sí, Juan, te tengo preparado un material muy interesante. Ya se te prendió el radio ahí, Víctor, pero síguenos diciendo. Sí, no, sabes que era una llamada, pero aquí estamos. Muy bien. Sabes, a veces. Este es el problema de la tecnología de hoy. Juan, pues hemos preparado una caja de Pandora singular en la que hay historias de policías, en las que hay también pseudoanarquistas y en la que también hacemos una reflexión sobre lo que ya inició, y bueno, inició de alguna manera desde el principio de este gobierno, pero el proceso electoral, ¿no? Que en un año se llevará a cabo en este país con un enorme significado político. Vamos a ver tu material, pues, Víctor. Historias de policías. La corrupción policíaca y el abuso encuentran un referente en la historia del Negro Durazo, verdadero arquetipo del uso faccioso de la seguridad pública. Décadas después, el crimen organizado corrompió y capturó a corporaciones policíacas de todo el país. Los antecedentes de la represión ejercida desde el poder tienen dos fechas, el 2 de octubre y el 10 de junio. Hoy se enfrenta el reto de construir una nueva policía en la Ciudad de México, capaz de dejar atrás los arreglos mafiosos, de atender las necesidades de una nueva realidad social, de no ceder a la tentación de la violencia y el autoritarismo, de falsos a narcos y provocación, marchas que convocan a poco más de 100 personas, sin consignas ni auténticos reclamos, en un clima enrarecido políticamente. La provocación es evidente. Nada que ver con el anarquismo como proyecto de sociedad igualitaria. Los provocadores actúan de modo organizado. Los hemos visto responder a instrucciones que se dan por radio. Irrumpen con violencia, destrozan, roban, usan cuetones. De lo que se trata es de desvirtuar a la protesta social, de abonar en favor de su criminalización. En el camino, la rebeldía y verdaderas convicciones de muchos jóvenes son usadas con oscuros fines. Los restauradores. En el escenario político irrumpen las elecciones que se celebrarán en México el 6 de junio de 2021. Elecciones en las que se dirimen dos propuestas de país, la de la restauración del sistema que dio lugar a la pobreza, a la violencia y a la degradación social, o la de la posibilidad de una sociedad distinta, con un proyecto social que pone en su centro la ética, que día con día trabaja por una auténtica transformación del país. Los restauradores buscan recuperar privilegios perdidos. Con partidos políticos en crisis y decadentes, buscan formar amplios bloques opositores. Sin ideas ni proyecto político, basan sus acciones en ataques concertados y recurrentes en los medios y las redes sociales, en la actuación de sindicatos de gobernadores, cuyo único discurso es la amenaza. En el 2021 se disputarán más de 21,000 cargos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. Víctor Ronquillo en 21 Noticias. Tres temas distintos nos presentas el día de hoy, Víctor, que están íntimamente relacionados con el último, con las elecciones intermedias del próximo año, unas elecciones que tendrán como promesa la seguridad, que ha sido un tema permanente en la discusión pública de nuestro país, una de las principales demandas, y con ella viene la policía. Mencionabas aquellas policías represoras que lamentablemente seguimos viendo. En la actualidad se cumplen 49 años, acaban de cumplir 49 años del halconazo, y seguimos viendo que en algunas calles hay represión y que en otras, a cambio, pues hay participación de grupos que protegen a los manifestantes y de protocolos de la policía, Víctor. Sí, me parece muy importante resaltar la acción de los policías, de la Policía de la Ciudad de México, en los últimos eventos, ¿no? En estas marchas. De verdad, a mí me tocó, y lo comentamos en su momento, estar en la marcha del 8 de marzo, ¿no? A favor de, pues, la libertad de las mujeres y una nueva realidad social a partir del reconocimiento de lo femenino. Ejemplar la actuación de la policía en ese momento ante la provocación. Y evidentemente hay imágenes que de verdad son un documento histórico que presentaste en nuestro noticiario hace un par de días, de cómo actuaron estos grupos, ¿no? Y nos ha tocado también documentar en distintos momentos cómo operan
desde hace años, ¿no? Cómo responden acciones concertadas, cómo reciben instrucciones por radio, en fin. Pero lo más grave de todo es que estas corporaciones policíacas desde hace algunos años han también sido cooptadas por el crimen organizado, y esto es determinante en este proceso de degradación social que vivimos, Juan. Así es, Víctor, ¿cómo olvidar aquel director de la policía, el Negro Durazo, y la infiltración de grupos criminales en cuerpos policíacos? Bueno, se acaba de dar a conocer información referente al narcotraficante conocido como La Barbie, Víctor Ronquillo. Pues Anabel Hernández presentó una investigación, y ¿qué te parece si vamos a escuchar un poquito de lo que sobre esta investigación le dijo a Carmen Aristegui? Me parece muy bien, Juan, vamos a ello. Del caso de Genaro García Luna, de las personas involucradas con él que han sido sus cómplices a lo largo del tiempo, de en qué consistía su corrupción. Bueno, pues ahí, Anabel, a través de una investigación muy valiente, ella ha sido periodista que ha cubierto el tema del crimen organizado, especialmente el del narco, pues revela que la Barbie era un agente de la DEA y del FBI, bueno, no un agente, era un informante de estas corporaciones estadounidenses. Víctor Ronquillo, pues se sigue destapando la cloaca de un gobierno coludido con un grupo criminal. Sí, mira, aquí es muy importante resaltar lo siguiente. Esto es resultado de una investigación y son documentos jurídicos que se encuentran en cortes de Estados Unidos. Esto es muy importante porque le da un valor jurídico determinante, ¿no?, a este hecho. Lo otro, bueno, yo creo que la infiltración por parte de las agencias de Estados Unidos como la DEA, como el FBI, en términos de la realidad del narcotráfico en México, nos tienen que hacer pensar hasta dónde llega lo que hemos considerado, y mucha gente ha hablado de ello, la narcopolítica, ¿no? No hay que olvidar tampoco aquella carta publicada después de su detención, por cierto, en el diario Reforma, de la Barbie, ¿no?, donde hablaba de la razón por la que fue capturado y hablaba de que lo que había pasado es que había sido acosado por Felipe Calderón, quien pensaba formar lo que desde hace mucho ha sido un intento por sectores oscuros, corruptos de los gobiernos mexicanos, de formar una federación de cárteles del narcotráfico, de alguna manera organizar lo que en su momento parece desorganizado. De hecho, en la época de Carlos Salinas de Gortari, se decía que Raúl era quien controlaba a estos grupos, ¿no? Hay información periodística al respecto, con la intervención de un personaje que era el general Mario Arturo Acosta Chaparro, ligado también a grupos de lo que podemos considerar la guerra sucia de los años 70, un personaje muy oscuro, asesinado en las calles de la Ciudad de México. Sigamos escuchando un poquito más de lo que dijo Anabel Hernández ayer a Carmen Aristegui, porque tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar. Ahora sabemos que Edgar Valdés informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de Felipe Calderón. Y además de esto, Víctor mencionó que la Barbie puso en antecedentes a las autoridades estadounidenses sobre una filtración sobre los nombres de sus agentes encubiertos en México para que no los mataran. ¿Hasta dónde, aquí es la pregunta, irá a llegar esta investigación? Porque cada vez salen más nombres y esos nombres son de personas que estaban muy, pero muy arriba. ¿Qué sigue aquí, Víctor? ¿Irá a presentarse ante la justicia al expresidente Calderón derivado de investigaciones como esta? Mira, yo creo que lo que sigue es todo el proceso jurídico, todo el juicio que se realizará en contra de García Luna, que estará por iniciarse algunas semanas posteriores a estos eventos de la pandemia, a este confinamiento obligado, y obviamente se presentarán distintos testigos de cargo y seguramente el gobierno, los elementos corruptos de ese gobierno, todo el aparato de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, de una manera no metafórica,
va a ser sentado en el banquillo de los acusados. Y cuando hablo de todo el aparato de seguridad, hablo de las distintas instancias. Y hay algo muy importante que tampoco debemos dejar de lado: esos vínculos de García Luna con las agencias de seguridad de Estados Unidos, sobre todo con la DEA. Era el hombre fuerte, era el hombre clave en esta relación. Y ahí es donde nos tiene que hacer reflexionar en un hecho que es muy importante, ¿no? ¿A quién conviene el tener a este país sumido en la violencia? ¿A quién conviene tener a este país convulso por la realidad del narcotráfico? ¿A quién conviene, Víctor? ¿A quién? Yo creo que hay intereses muy oscuros que a mí me gusta mucho decir que tienen que ver con dos realidades, ¿no? Con los sótanos de la organización geopolítica en favor de los intereses de Estados Unidos, y con lo que podemos considerar toda esta industria del armamentismo, ligado también con procesos lamentables y muy concretos de extracción. No hay que olvidar ahora que el control del territorio y el control político permiten un gran negocio de extracción de recursos naturales. Quizá me he ido muy lejos, pero esto es importante mencionarlo, porque tenemos que mirar desde otra perspectiva estos eventos, estos hechos ligados a la guerra del narcotráfico y ligados también a una política instrumentada por estos sectores oscuros desde la época de Richard Nixon en el continente americano y en el mundo, Juan. Y justo ahí, Víctor, tendremos que ver ahora quién sale del otro lado de la frontera, como señalado, porque hay colusión y se tiene que transparentar. Las drogas van finalmente a los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Víctor Ronquillo, por habernos acompañado como todos los viernes. No, es un placer, Juan, y lo disfruto mucho. Un saludo para ti, para el público que nos mira y que nos escucha a través de Canal 21. Muchas gracias, siempre muy interesante la intervención de Víctor Ronquillo.